Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es miércoles 15 de mayo de 2019 y nos encontramos en la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Yo soy Matías Osa, kinesiólogo, magíster en educación y docente en la asignatura de razonamiento clínico en la Universidad Finisterre. Y yo soy Nelson Adrian, kinesiólogo, doctor en terapia física y docente de razonamiento clínico y kinesiología musculoesquelética también de la Universidad Finisterre. Hoy vamos a conversar sobre el sistema de banderas. Nelson, ¿por qué se usan estas banderas? Las banderas se utilizan en una multiplicidad de condiciones en la vida diaria, ¿ya? Pero enfocado específicamente en rehabilitación y terapia física, se utilizan para poder categorizar de cierta forma o clasificar la condición del paciente y cómo ésta puede repercutir a nivel pronóstico, ¿ya? El sistema de banderas nace del proceso del triage, que esto fue instaurado en las guerras mundiales, en donde cuando habían herido, el equipo médico iba como poniendo banderitas, ¿cierto? Dependiendo de qué tan mal estaba el paciente o qué posibilidad tenía de sobrevivir. Entonces, de ahí sale el nombre y las banderas justamente es para poder clasificar de distintas maneras o categorizar al paciente que tenemos al frente y cómo esto entonces puede repercutir en el tratamiento o puede repercutir entonces como factor pronóstico relevante. Ya, lo otro es que en la anamnesis o incluso durante el tratamiento nos podemos dar cuenta de algunas cosas que saltan como cuando el guardialínea levanta su bandera cuando hay una falta. Claro, como el offside. Claro, como el offside, como la mano, lo que sea. Ya el guardialínea levanta la bandera, acá nosotros también levantamos una bandera que le vamos a poner colores incluso según distintas categorías. Y muchas veces uno clasifica a los pacientes, se da cuenta de ciertas características, pero no sabe dónde escribirla o qué hacer con esto. Entonces de ahí nace la utilidad que tiene el sistema de banderas. Yo estoy con una bandera ahora, estoy muy resfriado, no me siento bien, así que por eso mi voz nasal. Ya, las banderas las podemos dividir en dos categorías. Hay una categoría de banderas que son clínicas y hay otro grupo de banderas que son psicosociales. Así es. Las clínicas son las que nos muestran signos o síntomas que nos dicen que hay algo serio ahí, que hay algo que hay que preocuparse, que pueden indicar una patología que va a necesitar derivación. Puede ser una patología neurológica, puede ser una patología inflamatoria, cualquier daño estructural musculoesquelético o problemas circulatorios o una infección, tumores, cualquier enfermedad sistémica. Y acá incluimos banderas rojas y banderas naranjas. Claro, este tipo de bandera es bien relevante en las clínicas porque normalmente hablamos de condiciones biomédicas que no son de resorte nuestro. O sea, por eso es bueno tratar de ubicar estas banderas al principio, cuando recién estamos con el paciente por primera vez, porque nos van a decir que tiene una condición que requiere, por ejemplo, derivación al traumatólogo, no sé, al neurólogo, y en el caso de las rojas, ¿verdad? Pero las naranjas se agregaron hace un par de años atrás, y esa vamos a hablar un poquito más adelante, pero tienen que ver específicamente con condiciones ya psiquiátricas, que también podemos nosotros, más que diagnosticarla, podemos pesquisarla y también podemos hacer la derivación correspondiente. Sí, entonces esto está también un poco más pensado en el kinesiólogo como profesional de primera consulta o de primera atención. Claro, en los países como Australia, Estados Unidos, donde el kinesiólogo es primera consulta, lo primero que tiene que hacer él por protocolo es ver si lo podemos tratar como kinesiólogo o hay que derivarlo. Entonces, como esto no nos pasa a nosotros, se supone que los pacientes nos llegan filtrados. Entonces, claro, ya se ha hecho ese screening. Claro, entonces es raro que nos lleguen con alguna bandera, pero de todas maneras hay artículos que han mostrado que el 1% de pacientes podría caer en estas categorías y nos podría llegar a nosotros teniendo alguna bandera roja o naranja presente. Y después están las de carácter psicosocial, que son aspectos de la persona, del problema de la persona y su contexto social, y cómo afectan después el proceso de reintegro. O sea, esta ya tiene más que ver con el pronóstico. Esta sí, directamente con el pronóstico. Y acá tenemos las banderas amarillas, negras y azules. Hace algunos años, Louis Gifford, el año 2005, propuso las banderas rosadas, ¿ya? Esas no están aceptadas ampliamente porque no están, digamos, dentro de este sistema, pero lo bueno de la rosada es que me habla de los factores que van a ser positivo desde el punto de vista psicosocial. Como un protector, como claro. Un facilitador. Claro, porque si nosotros analizamos las banderas, que las vamos a comentar una por una, nos damos cuenta que son como factores que pueden ser barreras para el tratamiento. Sin embargo, las banderas rosadas, aunque no están identificadas así como tan ordenaditas, de todas maneras nos dicen que pueden ser factores pronósticos positivos y que pueden ser una ayuda para el paciente.
Entonces aquí están todas las características positivas, el paciente que le gusta participar, que está metido en el tratamiento, que sigue las indicaciones. Entonces también le da como la mirada un poquito más positiva a todo este sistema de bandera, y también hace que el paciente sea un poquito más, digamos, se haga más cargo también de su condición de salud. Entonces las banderas clínicas que mencionábamos antes tenían un valor más biomédico, y en una mirada más biopsicosocial son estas psicosociales las que nos van a dar información para poder establecer un pronóstico, ¿ya? Ahora, las banderas psicosociales no tratan de diagnosticar nada, ni de necesariamente buscar un signo o un síntoma en particular para darse cuenta de que hay una bandera de este tipo, sino que se trata de identificar factores que pueden indicar más que nada dificultades en el retorno a la actividad y que pueden necesitar asistencia para el paciente. Esto es bien relevante porque sabemos que las banderas amarillas, sobre todo, lo hemos hablado en otros programas también, que las banderas amarillas están muy correlacionadas con los factores directos, con factores pronósticos. Entonces, por ejemplo, en cirugías de rodilla, en artroscopía, independiente de la técnica quirúrgica que se utilizó o el nivel de daño que tuvo la persona, son las características o estas banderas amarillas, las psicosociales, las que se van a correlacionar directamente con qué potencial tiene la persona de volver a su actividad física previa. Ya, ¿te parece entonces si mencionamos las banderas ya por color y viendo en qué es lo que puede significar una bandera de cada uno de esos colores? Vamos viéndola entonces, vamos dando algunos pequeños ejemplos. Partimos por las banderas rojas, banderas clínicas. Es signo de una patología importante y por lo tanto puede requerir una derivación o vuelta a la consulta del médico. Aquí incluimos las sospechas de una fractura o de un tumor no diagnosticado. Cuando el dolor nocturno es persistente, cuando el paciente te cuenta que le duele toda la noche, ¿ya? O cuando el dolor no se alivia en ninguna posición, no hay ningún elemento que le alivie el dolor. Cuando hay una baja de peso repentina, ¿ya? Se habla de más de 5 kilos en 3 meses que no sea explicada por una intervención, que no esté haciendo una dieta especial o que haya empezado a hacer ejercicio, sino que de manera más o menos espontánea haya tenido una pérdida de peso. Eso también nos puede indicar una enfermedad, un cáncer, que no estamos diagnosticando el cáncer con solamente con este hallazgo. O sea, no sería que el paciente se propuso bajar de peso, o sea, que de pronto bajó. Síntomas o signos como la incontinencia o la anestesia en silla de montar. Cualquiera de esos síntomas o signos requiere de derivación a un especialista. Claro, también podríamos agregar acá también los que son a nivel visceral, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que tuviera alguna patología visceral, renal, por ejemplo, la vesícula, que empieza a imitar un poco un dolor musculoesquelético. ¿Sí? Eso podría caer dentro de una bandera roja. Claro, ahí cuando nos damos cuenta que el dolor que aparenta ser musculoesquelético no calza con los patrones mecánicos del dolor musculoesquelético que sospechamos, debemos sospechar de un problema visceral quizá y también derivar a un especialista. Por otro lado, entonces, también como bandera clínica tenemos las banderas naranjas, que dijimos que fueron agregadas unos años, y esto ya serían síntomas psiquiátricos, ¿ya? Y acá entraría principalmente el trastorno de personalidad, trastorno de bipolaridad o la depresión clínica, ¿verdad? Acá también cabe destacar que no entrarían las otras enfermedades que pueden ser también de resorte psiquiátrico, pero son más psicológicas, como por ejemplo el trastorno de ansiedad, trastorno de estrés, eso no entraría acá. Pero sí estos otros problemas que necesitan un manejo psiquiátrico y que lógicamente van a impactar de forma directa en el tratamiento. Estas siglas naranjas nosotros las podríamos pesquisar de una forma un poquitito más simple porque existen algunos cuestionarios, ¿ya? Uno de los más utilizados es el PHQ-2, que está en inglés, significa el Patient Health Questionnaire, que son 2 preguntas, las cuales si yo se las hago al paciente y son positivas, entonces esto me diría que posiblemente el paciente está sufriendo algún trastorno depresivo y sería bueno que vaya a consultar con un especialista, ¿ya? De todas maneras no es diagnóstico, o sea, nosotros no estamos diagnosticando la depresión. Un screening. Claro, entonces un screening, un tamizaje para que el paciente ojalá tenga alguna respuesta de una persona que sabe este tema. Sí, entonces las preguntas son si tiene poco interés o placer al hacer las cosas,
y si se ha sentido como bajoneado, deprimido o con poca esperanza, con pocas ganas. Y las respuestas pueden ir de 0 a 3. 0 dice que para nada en las últimas 2 semanas. 1 punto si es que varios días en las últimas 2 semanas. 2 puntos si es que más de la mitad de los días ha sentido eso. O 3 puntos si casi todos los días ha sentido una de esas, o la respuesta es positiva a una de esas 2 preguntas. Si el puntaje es mayor a 3 entre las 2 preguntas, entonces se sugiere seguir un cuestionario más largo para pesquisar bien si es que hay un trastorno depresivo. Es el que consta de 9 preguntas. Ya. Pero eso ya es más recomendable que lo haga un profesional de la salud mental, más que nosotros. Bueno, existen otros también cuestionarios que, por ejemplo, hay uno que es muy así como crudo, pero se le pregunta directamente a la persona si ha pensado en quitarse la vida, así directamente. Claro, como estos no son muy comunes para nosotros porque los pacientes ya vienen filtrados, pero de todas maneras también hay que tener tino para aplicarlo. O sea, no porque una persona yo crea que puede tener algo le voy a hacer preguntas si está con depresión o no. O sea, hay algunos signos también que te pueden indicar sobre todo el comportamiento que tienen o las características personales si vale la pena o no hacerle estas preguntas. O sea, tampoco es para empezar a preguntarle a toda la gente si está con depresión, si se ha sentido mal, si se ha sentido así como desesperanzado. Claro. Quizá dice, oye, no sé, debería estar deprimido con esto y claro. No, además que hay muchas enfermedades que generan síntomas de este tipo. Por ejemplo, el dolor lumbar persistente, más de 1 o 2 años en algunas personas genera algún síntoma medio depresivo. ¿Ya? Entonces eso también requiere otro tipo de manejo. Después estarían ya en las banderas de carácter psicosocial las amarillas, que se refiere a factores psicológicos y conductuales de la persona. Ahí entran creencias y prejuicios que puede tener la persona, como creencias contraproducentes sobre el dolor. Por ejemplo, pensar que el dolor es siempre indicador de una lesión y cada vez que le duele se está lesionando más. Que la lesión puede ser, o el dolor puede ser incontrolable o intratable y que siempre va a empeorar. O simplemente tener expectativas de malos resultados o que se va a demorar mucho en recuperarse. También incluye respuestas emocionales como la preocupación, miedo, ansiedad, aunque ninguna de esas sea suficiente como para ser diagnosticado como un trastorno mental. Sí, por ese motivo fue que se metieron después las naranjas como un trastorno psiquiátrico per se. Como entre el amarillo y el... Claro, y el rojo, justamente, por eso es naranja. Y están también comportamientos sobre el dolor y los mecanismos de afrontamiento o cómo se la arregla con el dolor. Ya que evite actividades por expectativas de dolor o posible recaída o que se vaya a lesionar de nuevo, y cuando hay una dependencia exagerada en tratamientos pasivos. Entonces son banderas amarillas fenómenos como la catastrofización. Claro, eso es tenerle miedo, digamos, exagerar la sintomatología y que si, no sé, te duele la espalda, que nunca más vas a poder volver a agacharte, a caminar, a hacer nada. Y que el dolor es el peor dolor lo peor mundo, que existe, sí. claro. Está el temor al movimiento, que eso es lo que conocemos también como kinesiofobia. La famosa kinesiofobia, sí. La incertidumbre sobre el futuro, que parece que no me voy a mejorar, esto no avanza. Emocionalmente sería la ansiedad. Cambio en el comportamiento o hay conductas recurrentes que aparecen por el dolor. Sentir las experiencias de dolor como algo insoportable, que reporten un dolor que es desproporcionado con respecto a la condición o a la lesión que tienen. Claro, muchas veces eso también se puede deber a cambio incluso neuroplástico del sistema nervioso por un dolor que sea de muy larga data. Entonces eso también genera esta respuesta desproporcionada que se clasificaría como una bandera amarilla. Una bandera amarilla. Y lo otro es esperar que otras personas o intervenciones de terceros sean los que resuelven los problemas y no aportar o no hacerse partícipe de la solución de los problemas. Y ahí está incluido cuando hay un historial de visitas a múltiples profesionales, que fui donde el osteópata, fui donde el quiropráctico, me hice acupuntura, flores de Bach, traté con Carmen, traté con biomagnetismo, con todo tipo de terapia, y ninguna de esas cosas que me han hecho me ha resuelto el problema.
Eso, más que sea mala o no la terapia que se hizo la persona, el problema es que no tiene apego por ninguna, porque quiere resultados rápidos, entonces no confía en ningún tratamiento. O espera que los tratamientos sean lo que resuelvan y siempre espera de otro que venga... Sin hacerse cargo de su problema. Eso es bien interesante porque ahí está la autoeficacia, que también es uno de los factores muy importantes que está acá como un mecanismo, y también está la capacidad de afrontamiento, el coping skills en inglés. De hecho hay algunos estudios también hechos en rodilla que han mostrado que dentro de estas banderas amarillas que nombramos como importantes sería justamente la capacidad de afrontamiento, el coping de la persona, la que se relaciona directamente con un buen pronóstico. O sea, si la persona después de que lo operan, independiente de que haya salido todo súper bien, y la persona tiene una mala capacidad de afrontar y tiene también esta respuesta así como de que depende mucho de un factor externo para mejorarse, es súper probable que no vuelvan dentro de los tiempos esperados a la actividad. Después tendríamos las banderas azules, que son consideradas, se consideran en términos del empleado y del lugar de trabajo. El empleado, el paciente a menudo tiene temores o tiene conceptos erróneos sobre cómo es el trabajo y la salud a partir de experiencias previas o la experiencia de otros compañeros de trabajo o historias de los vecinos, de conocidos, de familiares, y esos son los que constituyen las banderas azules, que son, por ejemplo, preocupación sobre si la persona es capaz de satisfacer las demandas en su trabajo, o que tenga una baja satisfacción laboral, o poco o mal apoyo en el trabajo, o una percepción de que su trabajo es demasiado estresante, o a veces un enfoque complaciente en el lugar de trabajo para proporcionar deberes modificados, opciones de trabajo modificadas, podría facilitar también el regreso al trabajo. Finalmente, la mala comunicación entre el empleador y el empleado y la mala información que puede tener el paciente como empleado es lo que constituiría fundamentalmente esa bandera azul. O sea, tiene que ver con los factores a los que va a volver a su trabajo si estuvo con licencia. Y acá podría entrar, por ejemplo, el síndrome del burnout, que sería como este fenómeno de estrés excesivo y ya se pierde totalmente la gana de trabajar y no se quiere ir a trabajar, ¿no? ¿Sí? Y lo otro podría ingresar como pregunta acá lo que es, cierto, el síndrome ganancial en estos pacientes los cuales como tienen algún beneficio porque tuvieron una lesión, pero esto como no quieren volver a trabajar, pero es como, no sé si a propósito o ellos tienen un efecto más mental que le hace tratar de sacar ganancia de por ejemplo, una licencia a largo plazo. Sí, esa sería una mezcla entre la bandera amarilla y azul. Y la azul y la negra, y ahí estamos más o menos enredados porque hay una superposición entre las banderas azules y las negras. Claro, de hecho la bandera negra sería como una pequeña superposición con la anterior, porque acá son todos los antecedentes también del trabajo, pero que están fuera del control del empleado, ¿ya? Y esto también podrían facilitar el regreso al trabajo o también bloquearlo, ¿ya? Algunas de las que están con banderas negras tenemos malentendido entre la gente que trabaja, algún tipo de procedimiento interno o algún tema financiero, ¿ya? También podrían haber aislamiento social y desconexión de la fuerza laboral. Ahí quizás podrían estar también este burnout, ¿ya? Malas políticas en el lugar del trabajo, ¿ya? Entonces todo lo que tenga que ver con el manejo, digamos, del empleador quizás, o factores externos que no puede manejar, se podría considerar una bandera negra. O sea, el paciente que está con una licencia y que, no sé, desde el trabajo lo presionan para que vuelva a trabajar, o siempre ponen problemas con las licencias, o he escuchado de otro que lo han despedido después de que tomó licencia muy prolongada, o incluso para el reintegro. A veces el reintegro requiere de una adaptación en el puesto de trabajo y esa no es facilitada por el empleador o por la empresa. Claro, a veces también están estos pacientes que requieren algún tratamiento kinésico, les dieron la derivación, pero resulta que no le dieron licencia. Entonces tienen problema, por ejemplo, para ir a cierta hora, o tienen problema para continuar el tratamiento porque tienen que estar sometidos todavía al trabajo que puede haber sido algunas veces la causal de la lesión. Entonces no hay un elemento que facilite que el paciente y el empleado se recupere y vuelva a trabajar en condiciones óptimas. Sí, ahí funcionaría como una barrera bastante importante para limitar la recuperación y el tratamiento de la persona. Entonces diría que las banderas rosadas serían como lo contrario a todas estas banderas negras, azules o amarillas. O sea, todo
el lado como más positivo, ya que lo que vimos acá en realidad eran todos factores como negativos para el pronóstico. Sí, Louis Gifford el 2005 lo que decía era que principalmente con la bandera amarilla, porque serían todo lo que son creencias, respuestas emocionales, comportamientos, pero que van a ser factores protectores. Entonces sería totalmente el contrario a lo que conversamos recién de los mecanismos de afrontamiento, catastrofización, la kinesiofobia, o sea, cuando el paciente me demuestra lo contrario y que son factores positivos para su recuperación, yo las puedo tratar de como resaltar en él, y eso va a significar que posiblemente mi pronóstico va a ser mejor, porque se va a recuperar quizás en menor tiempo o va a tener menor repercusión en su discapacidad. Ya, ahora, vale la pena mencionar que estas banderas no están necesariamente relacionadas con la obtención de la historia del paciente. Así es. Nos podemos dar cuenta de algunas de estas cosas durante el tratamiento. O sea, no todas estas banderas van a saltar, no va a salir el guardalinas con la bandera, claro, durante la anamnesis siempre. Claro, hay algunas que van a ir saliendo a medida que vamos conversando, conociendo al paciente, porque muchas de estas, sobre todo la amarilla, el paciente puede que no esté en conocimiento que las tiene. O sea, sí, nosotros nos podemos dar cuenta que tiene una mala capacidad de afrontamiento, pero porque nos vamos dando cuenta a través de que va pasando el tratamiento. Claro, puede creer que está muy bien, pero en realidad, al indagar un poco más y al seguir conversando, o a medida que lo vamos observando, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que el paciente no le gusta hacer ejercicio. Claro. Y que va a sentarse a leer el diario mientras está con la compresa y la corriente. O va a preferir tratamientos que sean pasivos y que él no tenga que hacer nada. Sí. Claro. Las que sí deberían ser, ojalá, pesquisadas en la anamnesis, en la primera encuentro, tienen que ser las clínicas, las rojas y las naranjas. Claro, porque esas, al requerir derivación, son muy importantes y las pesquisemos ojalá al principio. Sí. Y ahí lo tienen, los tipos y los usos de las banderas en la evaluación de nuestros pacientes. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y Twitter somos @kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook, Kinesiocracia Podcast. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com y ahí estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.